En el día de hoy vamos a tener la compañía muy especial de Daniel Baena Durán. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Daniel hoy nos va a compartir un poquitico de su conocimiento con este encuentro titulado El mimo corporal dramático, una herramienta creativa. Daniel es actor, mimo, músico, artista corporal, maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia y director de La Talier, Centro de Investigación Teatral y Actoral. Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, que han llegado, colegas, me imagino, o personas que se dieron cuenta pues, de la convocatoria. Darle la bienvenida a este espacio para charlar, para conversar, para indagar un poco acerca del arte del teatro, el arte, el mismo corporal dramático. Y quiero hoy pues compartir con ustedes una serie de acercamientos, incertidumbres, vértigos acerca de este arte llamada mima corpórea. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. La idea es que yo les exponga pues acerca de esta técnica, pero que también conversemos y poderlos escuchar en algún momento sobre sus inquietudes o por qué están aquí, qué les llamó la atención. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, bien, pero entonces antes que nada es, primero que todo, responder qué significa mimo corporal dramático. Es una pregunta que genera mucha incertidumbre porque la palabra mimo corporal dramático es un nombre con doble apellido. En este caso, de Cruz, en sus inicios, que ahorita vamos a conversar un poco de quién es Etienne de Cruz, él solamente le llamó como mima corpórea. Entonces, ¿por qué un nombre con doble apellido? Porque en este caso, de hablar de corporal dramático, tácitamente se está hablando de instalar el drama en el cuerpo. Entonces, digamos que lo corporal sería ese drama a través de los músculos para, para expresar, digamos que el pensamiento a través del cuerpo. Entonces, por eso el mimo corporal dramático es un nombre que le dan los asistentes, los últimos asistentes de Etienne de Cruz en la escuela de Lange en Inglaterra. Entonces, por eso es como mimo corporal dramático, pero realmente se le conoce como mima corpórea. Entonces, y vamos a explicar ahora, digamos, el mimo desde esa significación histórica, clásica, ¿cierto? Como ese gran imitador de las acciones de la naturaleza. Pero en este caso, lo que hace de Cruz es partir del elemento mimo, como ese imitador de las acciones de la naturaleza, pero lo que hace es cogerlo y decir, bueno, el mimo realmente lo que va a hacer es plasmar el pensamiento, hacer mimesis del pensamiento a través del cuerpo. Entonces, es muy loco porque uno dice, bueno, pero ¿cómo rayos va a ocurrir esto? ¿Cómo vamos a plasmar el pensamiento a través del cuerpo? Entonces ahí donde arranca realmente como esta incertidumbre y este vértigo hacia cómo plasmar el pensamiento. Entonces, lo que hace de Cruz con el mismo corporal es poner a conflictuar su pensamiento con los músculos, es crear conflicto muscular, es crear pugna entre el mimo, entre su pensamiento. Entonces sería como ese protagonista versus ese antagonista, ese agón, digamos que sería como el conflicto o ese personaje que le genera pugna hacia cualquier cosa, ¿cierto? Ese yo versus ese otro, en este caso podría ser ese individuo versus a esa sociedad, esa colisión que genera conflicto. Y este conflicto antes de la acción, digamos, es el pensamiento. O sea, cuando uno va a accionar, en este caso, un ejemplo podría ser, vamos a robar, o sea, la acción es robar. Todo lo que se denomina conflicto es todo lo que ocurre antes de la acción, ¿cierto? O sea, el pensamiento, qué cuchillo voy a seleccionar, qué voy a coger, cómo lo voy a hacer, mis músculos, cómo se comportan, qué pasa si mi cuerpo se contrae, qué pasa si mis músculos no reaccionan. Entonces, este conflicto que instalamos a través del pensamiento se hace visible a través del cuerpo. Entonces yo creo que es como la noción del mismo corporal dramático,
planteado por De Cruz, ¿cierto? Ese imitador de las acciones de la naturaleza, pero en este caso es el imitador del pensamiento. Sería pues como esa figura del mimo. Avanzamos por favor, Marisol. Muchas gracias. Bien, bueno, ¿y quién es Etienne de Cruz, cierto? ¿Quién es este hombre francés que hace toda esa renovación del arte teatral, de recuperar el cuerpo, las nociones del pensamiento teatral en Francia? Etienne de Cruz inicia realmente, su deseo era ser orador. Él fue un anarquista militante francés. Él a los 25 años quería ser orador, quería ser político, y veo un cartel en la calle de la escuela de Jacques Coupeau, de Le Vieux Colomber, y él quiere y va a esta escuela como al casting o sí, como a inscribirse con el deseo de ser orador. Entonces, a la edad de 25 años, en el 1923, va a la escuela, pasa el registro y le preguntan, ¿tú eres actor? Y él, como buen, no sé, como buen actor, miente y dice, sí, me gusta el teatro y quiero estudiar, pero realmente el deseo era para ser orador y para aprender sobre el arte de la oratoria y de la dicción. Cuando se encuentra con esta escuela del Vieux Colomber, él realmente le cambia su pensamiento, realmente hace que su mente se transforme cuando él ve una obra de los alumnos de esta escuela, y él dice que, de hecho, él relata que jamás en su vida volvió a ver un espectáculo similar al que vio en esa época. Comienza en esta escuela enseñan gimnasia, enseñan expresión corporal, enseñan dicción, enseñan danza clásica, enseñan los métodos rítmicos de Dalcroix. Y en el 1927 la escuela cierra. Esta escuela se abre el 23 de octubre de 1913. Y en el 1927 cierran la escuela. Realmente ya Coupeau ya como que viaja, se va de giras. Entonces De Cruz queda como en un vacío, porque realmente el mismo corporal, como inicio, comienza con Jacques Coupeau. O sea, él nombra el mismo corporal como una materia más, como, sí, como una electiva, ¿cierto? Pero no realmente sustentado tanto como De Cruz lo va a hacer posteriormente. Entonces él queda como en un vacío y se va a la escuela de Charles Dallin, que se llama L'Atelier, el Teatro L'Atelier, y allí comienza su investigación con unos colaboradores, en este caso con Jean-Louis Barrois, que es como uno de sus asistentes primarios para la investigación del arte del mimo, y allí también comienza a ser profesor y comienza todos estos, a dar esos grandes pasos acerca del mimo, acerca de la técnica, a formularla, a establecerla, a crear sistemas, a crear los códigos, a crear las figuras, que luego vamos a hablar de ellas, las figuras en los cuerpos de sus asistentes y colaboradores, y digamos que ahí comienza todo este desarrollo. En el 45 crea su propia escuela en los sótanos de su casa, en el Villancourt, en francés, que es realmente su casa, en los sótanos de su casa, y allí llegan una serie de centenares de alumnos con el deseo de aprender el arte del mimo. Es importante saber o reconocer que le hace una diferencia sobre la pantomima clásica y el mimo corporal. La pantomima, él hace una contravía completamente, porque él dice que la pantomima es un arte que miente, porque utiliza las extremidades de sus cuerpos, de su cuerpo, como los brazos y el gesto, y es completamente figurativo, ¿cierto? O sea, quiere reemplazar las palabras a través del gesto. Entonces, por eso él también de alguna manera le llama mima corpórea, porque quiere que realmente el centro expresivo del mimo sea el tronco y no las extremidades y el rostro.
Luego hace una serie de viajes a Estados Unidos, donde también crea una escuela, o sea, él en América crea varias escuelas, también recibiendo un montón de alumnos interesados en este arte del actor, en este arte del mimo, y eh, escribe una serie de cartas, una serie de archivos, de, como de reflexiones acerca de lo que está creando o investigando. Entonces, en el 1962, regresa a Francia y se publica su único libro, que se llama Palabras sobre el mimo, que da cuenta, no de una manera metódica ni técnica, sobre cómo hacer mimo, sino que es una serie de reflexiones y cartas sobre este arte. Entonces, y además porque su escritura es bastante compleja, metafórica, casi que poética. Eh, Tú lees este libro y no logras comprender como qué es lo que quiere expresar, qué es lo que, o sea, cuesta. A mí me cuesta mucho todavía comprender su escritura, porque no es cómo hacer mimo, o qué es la mima en sí, sino son reflexiones, y entonces es un poco complejo, además porque es difícil obtener material acerca del mimo corporal de manera así explícita, sino que son bueno, trabajos, investigaciones, trabajos de tesis doctorales de sus alumnos o discípulos, que también con el deseo y necesidad de plasmar el pensamiento filosófico y técnico de Decroux, digamos que también crearon sus propias reflexiones. Lo que hace Decroux, después de renunciar, como hace teatro político, lo que él hace es ser un militante del movimiento, ¿cierto? Él decía que estar en la mima es un ser militante, un militante del movimiento, ¿cierto? En un mundo que está sentado, y él a su arte le llama el arte prometeico, ¿cierto? Como Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para entregárselos al ser humano. Yo creo que Decroux hace lo mismo, ¿cierto? Como que recupera la esencia del teatro, recupera la importancia del cuerpo y esos principios originarios del teatro, y lo que hace es crear la mima corpórea, ese ser militante que, que lucha por mantenerse de pie. Decroux decía que cuando él veía moverse un mimo, él veía moverse toda la humanidad. Entonces, digamos que es muy interesante, digamos, desde el pensamiento filosófico, lo que hace Decroux con su trabajo. Podemos avanzar, Marisol. Bien, si tienen ahorita, bueno, si tienen algunas preguntas, ahí las van anotando y podemos ir mirando más adelante. Entonces, es importante hablar de los antecedentes. Yo siempre me he preguntado y me pregunto, yo digo, bueno, Decroux, ¿qué hace? O sea, ¿de dónde parte este man? ¿Qué es lo que lo motivó realmente también como a crear la misma corpórea? Entonces, uno va un poco hacia atrás, ¿cierto? Y uno se encuentra con esos autores como los que estaban aquí presentes, como Denis Diderot, ¿cierto? Este filósofo, enciclopedista, también autor de un libro que sale póstumo, es Muerte, la paradoja del comediante, la paradoja sobre el comediante, que lo que busca él es que el actor sea un hombre frío, un actor que no se exceda en su sensibilidad, en sus emociones, y lo que buscaba era que ese actor provocara al espectador la conmoción, ¿cierto? Que no, entonces ahí es donde se encuentra esa idea de la paradoja, o sea, lograr que en el espectador se conmueva, pero que este ser que está acá del otro lado sea un ser frío y que no sea permeado por ese sentimiento. Entonces lo que él buscaba era un actor realmente, una profesión teórica, reflexiva, práctica, una praxis, ¿cierto? Que le generara este engranaje desde el trabajo técnico, ¿cierto? Más razonal, desde más de razonamiento que emoción.
Entonces luego nos encontramos, ya que ese sería Jacques Coupeau, que lo que él plantea es que hay que rehacerlo todo. Él como en esta época en Francia, lo que busca es renovar lo que está pasando con el teatro, busca quemarlo todo, porque él dice que ha perdido sus principios, que el arte ha perdido el principio que le corresponde, y plantea, digamos, este pensamiento de renovarlo todo y rehacerlo todo. Y por eso, digamos, que crea su escuela del Vieux Colombert, como el nuevo Palomar, como el Palomar, el viejo Palomar. Eh, y en este caso, Coupeau lo que hace es invitar a aliados, invitar actores, invitar directores que le ayuden a combatir lo que en Francia se llamaba el cabotinaje, o el cabotín, ese actor que recorre las calles de Francia, que recorre los lugares y las plazas y se comercializa. Yo a veces me pongo a pensar como que lo que se podría hacer análogo a eso es lo que pasa hoy en día con el trabajo del BTL o ese teatro comercial, ¿cierto? Que de alguna manera siempre ha generado muchas inquietudes acerca de lo que es el BTL o el teatro corporativo, ¿cierto? Que muchas veces es un poco superfluo, es más para responder a las necesidades comerciales, industriales. Entonces, lo que hace Coupeau es resistirle, a hacerle contravía a este fenómeno del cabotinaje o del cabotín. Y en este caso, bueno, Antonin Artaud, contemporáneo a Decroux, llegaron incluso a trabajar juntos, eh, lo que hace es, o sea, él busca omitir, digamos, como ese lenguaje, porque él dice que el lenguaje como que le ha mentido al significado de las cosas. Entonces lo que hace Antonin Artaud también es en búsqueda de plasmar el espíritu, en búsqueda de plasmar estados de pensamiento, aunque yo creo que él no logra desarrollar como tal una técnica. O sea, él no logra en su plenitud establecer un código sistemático, codificado, artificial, como lo hace Etienne Decroux, ¿cierto? Él es muy cercano. De hecho, en conversaciones con los maestros en los que yo he estudiado, se ha llegado como a la reflexión de decir como lo que le faltó a Antonin Artaud fue, digamos, la técnica de Etienne Decroux. También dentro de esas reflexiones que hace Decroux, se dice que los dos se veían y se decían como usted allá y yo acá, o sea, como que no se pisaba la manguera, por decirlo así, o sea, había un respeto por el trabajo de ellos. Y en ese caso también lo que buscan esos autores es el deseo de ese autor creador. O sea, lo que ellos buscaban era que ese actor tuviera las facultades técnicas, teóricas, para que sean creadores. Y por eso también acabar con el juicio de Dios, pienso que es como acabar con esa idea jerárquica del director, dramaturgo, de ese ser tajante, vertical, que estaba tan instalado en esos tiempos. Entonces lo que buscan es que ese actor formador, o sea, y por eso la escuela para ellos es tan importante, o sea, la escuela como ese lugar de laboratorio, como ese lugar de aprendizaje sobre una técnica, eh, digamos que planteaban desde ahí como esa necesidad de la formación del actor, para que fuera una persona creadora, que fuera, pues, que estuviera permeada por otras artes. De hecho, Gordon Craig, podemos pasar a la siguiente. Gordon Craig, que es otro de los renovadores del arte del actor, decía que habría que buscar en otras fuentes teatrales, en otras fuentes, menos en el teatro, para poder comprenderlo. Mari, pasamos a la otra, por favor. Este sería Gordon Craig, que, que también es un renovador, aunque él mismo dice
que él no podría considerarse un renovador porque tendría que ser médico y cirujano, y en el caso de serlo, él haría todo lo posible para modificar cada una de las partes. Entonces, digamos que esta idea de renovadores del arte del actor, digamos que ellos no se consideraban así, ya eso es como más que uno los nombra o se han nombrado por todo lo que plantearon, pero ellos no, pues yo creo que en esa época no se sentían así. Y lo que hace Gordon Craig es plantear la idea de la super marioneta, ese ser inanimado, ese ser esculpido desde la piedra, como ese ser, como la esfinge de los egipcios, que con solo verlos ya generan estados de emoción a la persona que lo ve. Entonces, él también todo el tiempo en su libro El arte del teatro, el arte del teatro, lo que plantea es ese deseo de volver como a los orígenes del teatro, volver a la marioneta, pero no a la marioneta, de hecho lo habla un poco de como peyorativo, ¿no? Como al títere manejado por los hilos, que ha sido manejado por un actor eh, como con parlanchines, sino como ese ser del templo, ese ser que uno ve eh, como la esfinge. Él dice, realmente la marioneta es como ver una esfinge, como ver algo que surge de la piedra. Entonces, en este caso, haciendo un acercamiento a la supermarioneta y lo que planteaba de Cruz, eh, Gordon Craig ve lo que está haciendo de Cruz, va y ve su trabajo, su obra, y le escribe a De Cruz que lo que hace De Cruz es el camino hacia donde debería de ir la marioneta. Entonces De Cruz también le responde y le dice, bueno, si la marioneta es al menos la imagen del actor ideal, es necesario que por lo menos trate de adquirir las virtudes de la marioneta ideal. Y para esto, lo que necesita es la mima corporal. Entonces es aquí donde realmente se conjugan esos autores, y en ese caso como con su obra final, que es la estatua móvil, que luego la vamos a ver ahorita más adelante, que es como ya su planteamiento final sobre su trabajo técnico, y que lo que busca es a través de un cuerpo articulado, un cuerpo que se ejecuta y que se aprende de manera mecánica, artificial, logre plasmar el pensamiento. Entonces, realmente lo que quería De Cruz con su trabajo de la misma corporal era independizarlo de las demás artes, que fuera un arte completamente autónomo, que no sirviera de ayuda para el teatro parlante, que no sirviera de ayuda para la música, para la danza, sino que realmente era un arte que se sustentara por sí solo en el escenario. Por eso, de alguna manera, De Cruz elimina las extremidades, decapita el rostro, o sea, él plantea la idea de la máscara a través de un velo, porque él decía que el rostro era un rostro que mentía, que era completamente ficticio, y que las manos también eran manos que se podrían completamente mentir. Entonces, lo que él quería era un cuerpo desnudo en la escena, un cuerpo que se sustentara. Él también hace la idea de ese teatro sin luces, ese teatro sin escenografía, ese teatro sin vestuario, que luego vamos a ver también en Grotowski, con el teatro pobre. Entonces, lo que buscaba era eso, un cuerpo que simplemente se sustentara en presencia y en esencia en el teatro. Vamos a pasar a la otra, por favor. Entonces, por eso De Cruz le da tanta importancia al tronco del cuerpo, y él pues, basa su trabajo en el hipocampo, que es el caballito de mar que está aquí en el lado derecho, porque él dice que es un animal
que se desplaza de manera horizontal sin necesidad de extremidades. De lo que él quería era que realmente el cuerpo del mimo evocara lo mismo, o sea, que se moviera de manera imperceptible, de manera lenta, de manera horizontal en el espacio, sin necesidad de las extremidades. Entonces, el tronco se vuelve ese centro de la, o sea, se vuelve la masa, se vuelve esa parte corporal expresiva, ¿cierto? Como una unidad total, porque además el tronco, si acá hay personas, compañeros, colegas, saben que el tronco es el órgano más complejo de mover, o sea, es el más difícil, que va desde la pelvis hasta acá, hasta la cabeza. Y por eso que él dice que todo debe surgir desde el tronco, toda la expresión, toda la parte emocional, todo debe surgir desde ahí, partiendo de la inmovilidad, lo que llama la aerodinámica. Entonces, por eso él comienza a desarrollar toda una serie de articulaciones, una serie de gamas, como una escala musical. Él hace la comparación como estudiar piano, donde cada parte del cuerpo es una tecla del piano y que luego en la conjugación de esas escalas se pueden crear bellas melodías, armonías y una serie de dinámicas eh, como cada uno quiera. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos los segmentos corporales planteados por Etienne Decroux, ¿cierto? De esas escalas que le hablaba ahorita, o sea, cada tecla, o sea, pensar que cada parte del cuerpo es una tecla del piano. Entonces lo que él hace es segmentar las partes del cuerpo y decir que cada parte del cuerpo es expresiva y que el pensamiento se da a través de esas articulaciones. Entonces tenemos la cabeza, tenemos el martillo, que es la unión de la cabeza con el cuello, ahí podemos ver en las imágenes. Tenemos el busto, que es la cabeza, el cuello y el pecho. Tenemos el torso, que es la unión de la cabeza, el cuello, el pecho y la cintura. Tenemos el tronco, que sería la cabeza, el cuello, el pecho, la cintura y la pelvis. Y la Torre Eiffel, que además que él es francés, entonces él veía que el cuerpo en esa posición, como vemos en la imagen, se le llamó Torre Eiffel, que es la unión de todas las partes. Y que estas partes se pueden mover de manera independiente, de manera contraria, puede generarse diversidad de movimientos y él crea todo un sistema de escalas para lograr, digamos, esa parte técnica del cuerpo. O sea, esa parte que es, nosotros llamamos como parte fría, una parte que es como que cuesta, que agota, que cansa. Y las personas que en algún momento se han acercado al mundo de la música entienden muy bien lo que es el ejercicio de estudiar escalas musicales, ¿cierto? Escalas musicales en todas sus variaciones y que luego, gracias a esa articulación y a ese estudio sistemático, se pueden tocar lo que tú quieras, o sea, puedes hacer lo que quieras si tienes el conocimiento de tu instrumento y de las escalas. Es lo que busca de que es eso, o sea, lograr el reconocimiento del cuerpo fragmentado para lograr esa parte expresiva, como esa parte libre. Y también, digamos que muchas personas dicen como que estar sumergidos en un trabajo técnico, eso genera, no sé, como que una cohibición, como que uno no se puede mover. Y antes lo que se plantea es una libertad artística. O sea, cuando usted posee un trabajo técnico, cuando usted posee las herramientas, una gama de posibilidades, lo que hace es que sea mucho más libre, porque va a saber por dónde moverse, por dónde no moverse y amplificar las expresiones del cuerpo. Sigamos, porfis. Y lo que también plantea Decroux, crear unos diseños corporales, es muy curioso, porque a veces se piensa que moverse de manera artificial solamente le corresponde a ciertas técnicas
o el que se mueve de manera como estilizada, podría pensarse que es bailarín. De hecho, al mimo corporal, cuando se ve en escena, la gente piensa que realmente es danza. De hecho, a mí me dicen, ah, ¿usted que baila danza? Pero es porque hay una idea de que el que se mueve de manera artificial eh, está en un campo dancístico. Pero si pensamos, y es que el cuerpo tiene unos diseños desde siempre, ¿cierto? Rotar la cabeza, o sea, rotar la cabeza, inclinar la cabeza, trasladar la cabeza, o sea, son cosas que cualquier persona lo puede hacer y que no solamente le corresponden a un terreno propiamente de Krumiano, que es lo que a veces pasa, como, ah, ustedes se mueven así, es que yo hago teatro, es que mi teatro es diferente, pero entonces la pregunta es esa, como son los diseños o los movimientos del cuerpo son intrínsecos al ser, ¿cierto? Rotar, inclinar, profundizar, trasladar. Lo que hace De Cruz es nombrarlos y expandir y decir, bueno, ¿qué pasa si yo roto la cabeza, si yo inclino la cabeza y si yo profundizo la cabeza? Y a este movimiento lo nombro como un pensamiento. Y partimos de aquí, de que cuando un cuerpo está en estado de cero dinámica, está en estado de inmovilidad, porque él plantea la idea de que todo movimiento surge de la inmovilidad. Cuando un cuerpo está inmóvil y levanta el rostro, surge el pensamiento, ¿cierto? Como a partir de una inclinación surge el pensamiento de una idea y cómo poder lograr ir a esa idea a través de la articulación del cuerpo. O sea, cómo a través de una escala de corporal ir hacia una idea metafísica, ¿cierto? A partir de un trabajo físico. Entonces, él crea unos diseños corporales desde la cabeza, el busto, el tronco, la articulación de cada uno de ellos, las contradicciones, todo esto es crear más y más posibilidades. Podemos avanzar ahí. Aquí tenemos el triple diseño de busto, partiendo de un punto cero. Y también aquí en este caso serían partes expresivas, ¿cierto? Como esa parte de la cabeza intelectual, el busto como esa parte emocional y el tronco o la pelvis como esa parte visceral también. Entonces ahí tenemos esta gama de posibilidades con los triples diseños. Y lo que él busca con esos triples diseños, ¿cierto? Esos diseños triples es crear esa tridimensionalidad también de ese ser que está presente en el escenario. Entonces el espectador que está afuera puede ver desde el punto de vista en el que esté, puede ver también esta posibilidad. Si está aquí, él ve el diseño en triple, si está acá, él ve el diseño de perfil, si está acá, o sea, él lo que hace es realmente volver el cuerpo como una esfera, como un cubo, como que si el cubo se para así, si se para así, si se para así, es realmente que el espectador pueda ver todas sus dimensiones. Vamos a avanzar, porfa. Bueno, y aparte de esto, él crea un concepto que se llama dinamorritmo. El dinamorritmo para De Cruz es la música interna que guía ese movimiento, o sea, de ese cuerpo, de este actor mimo, de este sujeto, que lo que hace es, lo que De Cruz plantea con el dinamorritmo es decir, vea, es el pensamiento realmente. El dinamorritmo es el pensamiento del ser humano que se hace visible a través de las articulaciones, a través de la fuerza, a través de la velocidad, a través de la trayectoria, del peso. Entonces, como él ya instala en el cuerpo
todo ese trabajo técnico, ¿cierto? Del uso de la fuerza, el uso de la velocidad. Entonces, el dinamorritmo es ese pensamiento. Es plasmar lo que en estos momentos ustedes están ahí escuchándome y es lo que ustedes están diciendo. Bueno, estoy aquí, pero luego me tengo que ir no sé, a tomar el café, luego tengo que ir a la tarea o tengo que ir a la reunión. O sea, el pensamiento nunca se detiene. Entonces, lo que hace de Cruz es instalar eso en el cuerpo. Y es, desde su trabajo, lo que él busca es que no sea figurativo, que no sea simplemente imitar las acciones de la naturaleza, sino es más complejo y es cómo plasmar el pensamiento a través de los dinamorritmos. Entonces él crea toda una gama de dinamorritmos, eh, estacato, vibración, toque global, resonancia, porque él es, de Cruz fue un artesano, o sea, él fue auxiliar de medicina, de enfermería, él fue tejador, él fue reparador de máquinas, él desde muy niño, su padre fue carnicero, fue asistente de carpintería, él fue, mejor dicho, él fue muchas cosas, entonces él era un gran observador de la naturaleza. Entonces, él trajo todo esto a su técnica y también le puso pues, nombres propios, pero también de la arquitectura, de la pintura, y lo que hizo fue nombrarlos. Entonces, digamos que antenas de caracol es un dinamorritmo, donde las antenitas del caracol lo que hace es, ¿cierto?, una contracción muscular. Entonces, va el cuerpo y se contrae. Entonces, basta con mirar la naturaleza para entender un poco sobre el dinamorritmo y cómo lo instala en el cuerpo. Bien, yo entiendo un poco que es, como decía de Cruz, el mismo corporal no se puede aprender por correspondencia, pero lo que planteo con esta charla, ahorita conversatorio, como lo queramos nombrar, es como abrir ese horizonte acerca del mismo corporal, que se nombra, o el poco nombrado, o que en Medellín, realmente yo lo instalo mucho en Medellín, está comenzando a generar cierto deseo de saber qué es eso, porque hay grupos y compañías que están ahorita investigando o creando basados en este lenguaje y por eso la pregunta, ¿es el mismo corporal una herramienta creativa? Si realmente De Cruz desde un principio negó que fuera auxiliar de otras artes, entonces estos manes, porque sí lo están haciendo, eh, se puede sustentar su trabajo solo en el escenario o articularlo con otras artes, que es ahí donde yo hago el planteamiento desde el trabajo de la universidad y es la hibridación, ¿cierto? Como esa posibilidad de unificar un trabajo tan sistemático y riguroso con el trabajo de actuación, el trabajo del actor, digamos que con el cual yo me formé en la universidad. Que en la universidad hay una serie de herramientas o de metodologías planteadas por los profes, pero que uno no logra consolidar un trabajo técnico, ¿cierto? Uno no logra anclarse a un trabajo que le permita ese estudio riguroso y disciplinado acerca de su cuerpo, sino que es una gama o pinceladas o brochazos acerca de posibilidades metodológicas, herramientas que nos dan los profes a través de sus preguntas e incertidumbres también, y que también hacen articulaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también les dejo la reflexión, porque realmente no, la charla no es responder la pregunta, sino crear más preguntas, porque también quiero que lo que yo aquí les esté planteando, les esté exponiendo, no lo veamos como finitudes, no lo veamos como afirmaciones, sino que sean más bien preguntas. Bien, esperamos que vayamos bien ahí en el asunto. Pues yo tuve todo el tiempo la cámara apagada, no me había dado cuenta. Bien, sigamos ahí, Marisol, por favor. Entonces, De Cruz, desde su planteamiento pedagógico, o sea, él lo que hace realmente es crear
una pedagogía que permita que el alumno entienda que hay una serie de categorías, una serie de niveles, él le llamaba los niveles escolares, los niveles profesionales, de acuerdo a, pues, como al progreso paulatino del trabajo. Entonces él crea unas categorías que se llama el hombre de deportes, el hombre de salón, el hombre de ensueño, la última categoría que es la estatuaria móvil. Y lo que él buscaba era que entendieran que en cada una de ellas había dinámicas, habían esfuerzos diferentes, habían trabajos de pensamiento distinto. En este caso, en el hombre de deportes, es, es el hombre que trabaja el esfuerzo, es el hombre que trabaja la presión, el que jala, el que tira, el que empuja, y para esto él crea un trabajo técnico que se llama la supresión de soporte. La supresión de soporte lo que hace es hacer visible el esfuerzo muscular a través de esa supresión. Eh, es la famosa cuando uno jala o empuja una pared. Cuando en la vida real tú empujas una pared, la fuerza se hace en el pie que está estirado, ¿cierto? Ahí está todo el soporte del peso. Lo que hace la supresión es reemplazar ese peso que está en la pierna estirada y lo pone en la pierna que está doblada. Entonces, lo que hace es crear la ilusión de que alguien está empujando, que alguien está tirando. Entonces, lo que hace esta categoría es decir, vea, el hombre de deportes es el ser o es ese sujeto que, que hace visible la fuerza del músculo, que hace visible la trayectoria del movimiento. Y en este caso, luego, con el hombre de salón, lo que hace es el hombre que está tranquilo, es el hombre que está en un salón, el hombre que está en un bar, en un restaurante y le sirve a alguien una copa de vino o limpia una mesa o simplemente coge un vaso. Entonces no hay un aparente esfuerzo físico. Los que hemos trabajado el mismo corporal entendemos que para cada una de las categorías, el trabajo muscular es impresionante, es bastante riguroso. Pero en este hombre de salón es un hombre que está en estado de tranquilidad. Bien, para el hombre del sueño, o el hombre que sueña, es, es el hombre que va al estado del pensamiento. Es el hombre que aspira a, al ensueño. Es el hombre que está limpiando la mesa y de repente llega un pensamiento y se va a través de ese pensamiento. Entonces el hombre del ensueño es ese sujeto que aspira a un sueño, que aspira a esa idea. Y la estatuaria móvil, en este caso, es como su máximo trabajo y es lograr que a través de la articulación, como se mueve un vagón, ¿cierto? Que una parte está conectada a la otra y así sucesivamente se logre plasmar ese pensamiento o que el cuerpo sea esa parte expresiva del cuerpo. Es la parte más difícil. Para mí la estatuaria móvil es la más compleja de ejecutar, la más difícil de plasmar, porque no se puede romper la línea del pensamiento, no se puede romper la línea del movimiento, el cuerpo tiene que ir a una dirección, tiene que llegar a otra. Entonces es como que realmente es como, mejor dicho, queda todo por hacer sobre esta categoría. Las 4 categorías se pueden ver de manera autónoma, pero también se pueden articular. O sea, yo puedo hacer el hombre de deportes, ir a hombre de ensueño, pasar a hombre de salón. Ellas pedagógicamente existen para que uno las entienda, pero luego usted puede hacer una pieza de repertorio o una figura y puede ver todas las categorías juntas. Y algo muy importante que vemos aquí en las imágenes, de Krug se basó mucho en la estatuaria. O
sea, él decía que el mimo era estatua y era pues, el artesano a la vez, o sea, estatua y, sí, bueno, el hombre que talla la estatua y esa estatua a la vez. Eh, y vemos que aquí, en esta obra de Bernini, el rapto de Persipina, vemos cómo los músculos reflejan esa intención. O sea, mire que aquí no hay necesidad de palabra, de discurso, y uno logra ver a través de solamente del esfuerzo muscular o de la presión del músculo lo que está pasando. Y como tarea, veamos cualquier estatua en cualquier parte de donde estemos. Observen cuáles son las intenciones de esas estatuas, de estas esculturas, y vamos a ver que inmediatamente nos generan un pensamiento. O sea, inmediatamente usted ve el pensamiento, el hombre que piensa de Rodin, y es la imposibilidad de aprender, la incertidumbre, el hombre que está en conflicto con sí mismo, ¿cierto? Entonces vean cualquier estatua y van a encontrar ahí un drama muscular, van a encontrar ahí un pensamiento, van a encontrar una situación que aunque esté en estado de inmovilidad, generan movimiento y generan unas líneas que, que le generan al espectador una conmoción, una evocación, un estado de pensamiento, que es lo que realmente busca Decroux con su trabajo, y es crear en el espectador todo un trabajo de pensamiento. Sigamos, por favor. Bien, yo a veces me hago como muchas preguntas como acerca del mimo, porque todavía como que no logro encontrar todas las fuentes para, para entender como el arte del mimo. Yo digo, estos manes de dónde, este man de Cruz, o sea, de dónde cogió todo eso. O sea, uno puede realmente como ir al pasado y encontrar teorías que conjugan. Pero entonces, en esa parte, el análisis arquitectónico de Etienne de Cruz es una pregunta que yo tengo en estos momentos, ¿cierto? Porque si vemos los trabajos de Etienne de Cruz, si vemos los videos o lo que cada uno tenga a su alcance acerca de este autor, uno dice, bueno, en ninguna parte de sus libros o ninguna parte de sus reflexiones da cuenta de dónde surge de este trabajo. Entonces yo hice este planteamiento, bueno, vamos a hacer un análisis arquitectónico de Cruz, ¿cierto? Donde, bueno, hay una fuerza corporal, ¿cierto? Planteado desde el hipocampos, una fuerza del ser, ¿cierto? Desde esa parte intelectual que es muy interesante porque, como ahorita les contaba, el hipocampos es el caballito de mar, ¿cierto? Que él toma como referente para su trabajo. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, no me estoy inventando nada, sino que lo que yo estoy haciendo es nombrar. Entonces, yo creo un concepto que se llama el homocampo, ¿cierto? Como es la unión entre el hombre y el caballito de mar, que es la figura que vemos aquí. Entonces, de hecho, el hipocampo, ¿cierto? Como ese, como el hipocampo es esa parte de ese órgano del cerebro, ¿cierto? Como el corazón del pensamiento, que también nos permite esa parte espacial, el reconocimiento del entorno. Entonces yo decía, bueno, si es la parte más importante del cerebro, ¿cierto? Porque es la que se encarga de la memoria, la que se encarga del recuerdo, es esa parte de ese órgano del pensamiento. Yo decía, ¿será que De Cruz, pues pensó en eso? Porque si él dice, quiero plasmar el pensamiento del cuerpo a través de los músculos, entonces viene esta otra parte. Yo dije, bueno, voy a hacer esta hibridación del homocampo, ya no sería hipocampo, sino homocampo, que une las fuerzas corporales, las fuerzas del ser y de la mente,
Y yo dije, bueno, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo sería esa fuerza emocional? ¿Cómo sería esa fuerza libidinosa? ¿Cómo representarlas a través del medio expresivo, en este caso a través del tronco? Entonces, también me hago la pregunta y es, bueno, si él parte también del trabajo aristotélico, si él parte de la fabulación, si él dice que lo que no, pues, que él no quiere hacer figuración, sino que plasmar un pensamiento, pero uno ve en el trabajo de las figuras que tiene un inicio, un desarrollo y un final, que hay una serie de peripecias o conflictos musculares, conflictos eh, contextuales, situacionales, que se presentan en figuras que pueden durar 30 segundos. Entonces, aquí hay una tarea. Yo tengo una tarea aquí pues, que me interesa y es hacer ese análisis arquitectónico, que, cómo surge también esta idea de las figuras. Entonces, si uno ve este video, uno no entiende un carajo. Uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, realmente, no, es por molestar realmente, pero uno dice, ¿qué está pasando? Y no comienza a hacerse preguntas, ¿cierto? Porque vemos un hombre desnudo, un hombre con su rostro decapitado, y lo que hace es una serie de movimientos que lo que realmente está haciendo es, esta pieza se llama le toucher, que es tocar. Entonces, ¿qué pasa en esta pieza? Y lo voy a explicar para que sea pedagógico. Lo que hace es tocar el pensamiento del ser humano, es tocar momentos de la vida del ser, es tocar lo tangible, pero también tocar lo metafísico, porque él parte tocando una mesa, ¿cierto? Él toca una mesa, pero luego esa mesa se transforma en una línea de pensamiento y ahora toca la mente, toca el recuerdo, toca la idea. Entonces, lo que hace de Cruz es hacer del cuerpo sujeto y objeto simbólico, arquetípico, o sea, él crea él crea un universo impresionante, ¿cierto? Porque,
porque no solamente se queda con la ilustración figurativa sobre las cosas, sino que va a estados de pensamiento. Y lo que pretende es evocar en el espectador cualquier cosa. O sea, puede ser un recuerdo, hay gente que puede identificarse, hay gente que puede simplemente no sentir nada. O sea, que es lo que realmente lo que busca el teatro. El teatro no busca respuesta, él no puede generar respuestas a las personas. Es lo que hace, su responsabilidad es generar preguntas y mantenerlas. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, como Le Toucher, es eso, es ese cuerpo que toca lo tangible y lo intangible. Eh, entonces, eso es como lo que yo digo, bueno, digamos que esta pieza hace parte de la categoría de ensueño, ¿cierto? Hace parte de la categoría de ensueño, porque hay otras piezas como por ejemplo El Carpintero, que es más sobre es la categoría de deportes, pero también lo que hace es, a través de la repetición, es lo que hace es como tallar una madera, pero finalmente nunca termina la madera, o sea, no tiene como objetivo algo concreto, él no hace una cama, no hace una silla, no. Simplemente lo que hace es, a través de tallar una madera, un montón de pensamientos, y lo hace a través de la repetición y a través de los pensamientos, y luego entra un pensamiento y se le olvida qué estaba haciendo, y otra vez recuerda. Entonces, yo los invito a que más adelante o cuando quieran, vean los videos, busquen en YouTube, ahí hay mucho material que realmente se ha rescatado y vean lo que pasa y vean, no sé, muchos mimos y vean muchas personas que lo han venido haciendo y cada uno cómo lo ejecuta según el contexto, según también cómo cada uno de los discípulos y asistentes ha evolucionado la técnica, porque la técnica realmente ha mutado bastante, ¿cierto? Porque también eso depende mucho de los contextos. Yo me veo el carpintero realmente ejecutado por The Crew y luego veo el carpintero ejecutado por este man que estaba haciéndolo aquí, que es un discípulo de él, que se llama Steven Wasson, y son, o sea, son contrastes. O lo ejecuta un man por allá en Japón y así, o sea, es como una cosa que es muy interesante y cada una de las familias artísticas que provienen del mismo corporal van instalando su propio pensamiento. Bien, sigamos con la siguiente. Bueno, y todo esto, ¿para qué? O sea, ¿para qué uno sentarse o para qué uno trabajar un montón de tiempo, un cuerpo que es complejo? O sea, uno ponerse a estudiar escalas corporales, ¿cierto? Afinar el cuerpo. Entonces aquí donde se plantea y lo que yo planteo es esa forma concreta hacia esa idea poética. Entonces, De Cruz hace un planteamiento y es la metáfora de lo inverso, que lo que busca es, primero, partir de la idea física hacia una idea metafísica. O sea, él no parte como de la inversión de lo abstracto a lo concreto, sino de lo concreto a lo abstracto o a lo metafísico. Y que lo que hace es sugerir. Si podemos ver las imágenes, yo espero que las vean ahí. Mire que es un cuerpo que simplemente a través de la presión del músculo, a través de esa intención, ¿cierto? Y de esa atención, a través de una imagen que está en estado de inmovilidad, aparente inmovilidad, uno puede inmediatamente ir a un estado poético. O sea, crearse inmediatamente un contexto, crearse una situación, crearse su propia fábula. Mire que aquí la responsabilidad, digamos, del que está ahí, no, él no está diciéndoles nada, pues, en términos de palabras, dialógicamente, sino que es algo más escenocéntrico, o sea, una ventana, ¿cierto? Unas máscaras, pero un rostro decapitado, y, ¿cierto? Entonces, mire que ya uno comienza a hacer un montón de nociones y realmente es lo que busca. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si yo hago presión sobre el músculo, si yo hago vibración con mis manos, si yo contraigo los músculos, si yo hago explosiones internas,
lo que estoy queriendo plasmar aquí es eso, como esa imposibilidad o esa levedad del ser. Aquí, digamos que estamos en un terreno, digamos, de Kruniano, ¿cierto? Esa propuesta de Kru, un cuerpo desnudo, decapitado de su rostro y que sean los músculos que plasmen el pensamiento. Pero en la siguiente imagen vamos a ver ya es como bueno, esa articulación, esa hibridación en las propuestas, porque yo estoy planteando esto desde un trabajo completamente experiencial, ¿cierto? Que he tenido la oportunidad con las compañías y grupos con los que he trabajado, que partimos del trabajo técnico del mimo para la creación. Entonces, aquí ya uno comienza a, a crear. Y estamos en un terreno artístico, un terreno donde ya uno puede hacer lo que quiera. Siempre digamos que en la escuela en la que estuvimos, o los discípulos, o las personas, los maestros que nosotros hemos estudiado, o yo particularmente, siempre nos han dicho como, mientras que están aquí con nosotros, se hace esto, o sea, vamos a ejecutar esto, o sea, digamos que es muy, como les decía ahorita, es muy frío. Pero ya después, en el terreno artístico, cuando ya usted tiene un trabajo pragmático, un trabajo teórico, reflexivo, ya comienza a conjugarse. Entran los elementos escenográficos, entran los elementos de iluminación. Uno podría decir, bueno, estamos en contra de lo que planteó de Kru, de que no debería haber nada, pero bueno, vamos a conjugar y vamos a explorar y vamos a experimentar otros elementos. Entonces aquí en estas fotos, que es una muestra de la compañía de Teatro del Cielo, en el taller que yo estuve en Ecuador, y creamos una obra que se llamó El Último Vals, donde se plasmaba eh, el amor, o sea, el amor como universal, donde todos nos identificamos, y es ese amor que ya no corresponde, ese amor que ya no existe. Y en esta primera imagen vemos como ese ser quiere palparlo, quiere tocarlo, y este hombre a través de su trabajo muscular lo que hace es sentir esa caricia. Mira que ellos están distanciados, ¿cierto? Están en el mismo lugar, pero dentro de la obra no están presentes, o sea, no, ellos no se ven. Entonces, y ella a través del toucher, de tocar, y él a través del músculo lo que hace es reflejar ese tacto. Entonces es muy bonito cuando ya uno comienza a conjugar los elementos y uno comienza a verlos y palparlos, y cuando uno está en el lenguaje del mimo, uno ya está en un terreno estético muy, muy interesante. Aquí tenemos la obra de Esperpentos con la compañía del teatro, el Pulpo Teatro Físico, donde también hubo una conjugación con el gesto danzado, con la técnica de Meyerhold, con las técnicas de De Kru, y lo que hacemos es poner en escena también ese juego de articulación, de inclinaciones, de dinamorritmos, para crear esa artificialidad o esa universalidad en ese espacio escénico, ¿cierto? En este caso, mi personaje, que es el de las gafas, que en ese caso era un cuerpo, un ser completamente autómata, un ser así radical, jerárquico, y que su manera de expresarse era completamente rígida y que era como unas cuchillas. Entonces, cuando uno nombra, o sea, que cuando uno puede nombrar sus personajes a través de acciones de la vida, o sea, a través de los dinamos, a través de los ritmos, uno hace que el cuerpo cobre vida, porque lo que hace el espectador es llamar la atención, llama la atención y dice, pero este sujeto, ¿por qué se mueve así? Pero porque no sé qué, o sea, es interesante. Pues he tenido la oportunidad de conversar con personas acerca de estas obras, y siempre se recurre como a eso, como, ay, venga, cuando se movía de tal manera, cuando hacía no sé qué, o sea, la gente realmente le queda mucho en la memoria como esta forma extraordinaria o extra cotidiana de sus personajes, que dentro de todo el planteamiento de esos autores
lo que buscaban era una naturalidad del cuerpo, más no un naturalismo de esos cuerpos, porque ellos hacen toda una contraria también a ese pensamiento naturalista. Aquí también una obra en la que yo estuve en la Universidad de Antioquia, que realmente yo estuve a cargo de todo el trabajo corporal y fue sustentado desde el mismo corporal, pero la propuesta, ustedes la ven o si la vieron, es otra cosa, o sea, es completamente distinta. Esto para decirles que el trabajo del mismo corporal, o sea, podría responder a la pregunta como herramienta creativa, ¿cierto? Yo solamente lo que hice fue instalar en los cuerpos de mis compañeros un lenguaje de una manera, digamos que muy rápida, eh, para crear estructuras corporales y crear esas tensiones, esas dinámicas. El maestro del mono, en este caso, me permitió que yo pusiera en esta obra ese trabajo corporal y, y yo trabajé desde ahí. Y, y eso me pareció, digamos, que es pues, impresionante porque permite muchas cosas. O sea, ya uno no está en el terreno de la creación como sin saber qué hacer, sino que ya uno sabe qué hacer, o sea, porque tiene las herramientas, porque sabe tocar el instrumento, porque sabe afinarlo, porque sabe articularlo. Entonces, puedes hacer lo que tú quieras sin necesidad de entrar como en conflictos, como, ay, ¿cómo hago eso? No, sino como, bueno, partamos de aquí. Y, y lo que les decía ahorita de la metáfora del inverso es partir de lo físico hacia una idea metafísica o abstracta, simbólica. Vamos a continuar. Y acá en esta obra que con los Pantolocos, el grupo Los Pantolocos, también esta obra sustentada desde el trabajo del mismo corporal, ya en un sistema de composiciones, en un sistema de niveles de relación espacial, diseños corporales, diseños espaciales, que permitan que permitió la conjugación de sistemas. O sea, que todo lo que ocurre en esta obra está dado a través de movimientos completamente conscientes, completamente modificados, que cada uno se desplaza en el escenario con una partitura. Y eso permite una conciencia espacial y corporal y un juego de articulaciones. Digamos aquí porque la imagen está estática, pero en la obra los personajes se mueven como unos pistones, se mueven hay un momento de caos, pero eso es completamente planeado y ejecutado. O sea, no es producto de la improvisación o de la espontaneidad o de la casualidad. O sea, parece casualidad a los ojos del espectador, pero es totalmente causal, que lo que busca es eliminar ya a los ojos del espectador esa parte técnica y que sea visible solamente como ya otros niveles expresivos. Esa obra hace parte, pues, de ese momento hace parte de la obra, donde estos cuerpos son un árbol, son un árbol, entonces a través de los juegos dinámicos se hace este juego del árbol eh, con esos personajes, porque esos personajes están muertos y lo que se hace es que ellos mutan en el espacio y se convierten en muchos elementos. Entonces en este momento es un juego también como histórico de la manzana y ellos lo que hacen es entregarle el fruto prohibido a unos personajes, pero entonces no ponemos la figuración así del arbolito, sino que lo hacemos a través del cuerpo y del juego dinámico corporal. Bueno, sigamos. Listo. Entonces, yo creo que para no cansarlos más, yo creo que ya es suficiente ilustración. Me gustaría escucharlos, acá hay un montón de referentes que, bueno, que quedan ahí, si le toman un screenshot para que luego los vean, porque sería interesante que en algún momento los puedan ver y seguir reflexionando, y bueno, y que podamos conversar un momentico eh, antes de finalizar. Hay una pregunta de Carolina. Cuando estabas mostrando
A ver, te devuelvo la presentación. Estabas por acá atrás. Creo que si no estoy mal, estabas como en esta o en esta. Y por acá no te... Ah, no, es en esa estabas. Por acá ella nos preguntó, cuando vemos este cuerpo con los músculos contraídos, ¿podemos hablar de hiperexpresividad? Es que, no sé, pues yo creo que eso es una percepción del espectador, porque es que el hiper ya es como súper, hiper expresividad. Yo creo que sí. O sea, si el espectador ve en ese cuerpo una hiperexpresividad, ¿cierto? Como como el trabajo de Dalí, que es hiperrealismo metafísico. Entonces yo creo que es eso, es como el desborde también como de lo que uno ve. O sea, si que el espectador ve que hay una hiperexpresividad, yo creo que estaría bien. O sea, yo creo que ya lo que es el percepto del espectador ya no le corresponde al autor o el actor. Yo creo que el actor lo que hace es crear bocetos porque él no puede hacer obras terminadas y lo que hace el espectador es terminar la obra, ¿cierto? A partir de su enciclopedia, a partir de su trabajo, su trabajo cotidiano, a partir de su mundo interior, porque si hacemos la tarea de preguntarnos a cada uno qué siente con las imágenes, cada uno da su versión, según lo que cada uno esté viviendo en este momento. Si uno dice, bueno, uno ve esas imágenes y pensamos en la pandemia, inmediatamente eso da unas nociones. O si pensamos en esas imágenes, una persona que sufre de ansiedad, ¿cierto? Una persona que le cuesta entender ese mundo que está allá afuera. Pues, entonces, yo creo que sí. Digamos que la respuesta a la pregunta es como yo creo que sí. Sí puede ser una hiperexpresividad. ¿Bajo qué se basaba De Cruz para decir que el mimo corporal, más que una técnica, estaba evolucionando un pensamiento filosófico? Yo no sé si realmente él como que lo pensó, como, bueno, yo voy a hacer esto para crear un pensamiento filosófico, porque él cambió su pensamiento en este lugar, en este espacio. Él iba con una idea y era ser orador, ser político, y luego llegó a esto y vio el deseo. Yo creo que es ahí donde realmente, bueno, puede que él descubra y es, yo voy a ser un militante del teatro, o sea, yo voy a ser anarquista y yo voy a recuperar y yo voy a, no sé, voy a lograr cambiar muchas cosas acerca del teatro. Y el pensamiento filosófico es porque es una pregunta por el ser, es una pregunta por el hombre, ¿cierto? El mismo corporal es una pregunta por el hombre, porque se piensa a sí mismo. Por eso se plantea que es filosófico, porque es una pregunta permanente por el hombre. Entonces yo creo que eso se fue dando, no fue que él llegó y dijo, ya voy a hacer un pensamiento filosófico, ¿cierto? O técnico, perdón, sino que yo creo que él fue descubriendo y dándose cuenta que realmente lo que estaba haciendo él era cambiando un pensamiento del hombre o creando un montón de preguntas por el hombre, porque se mira a sí mismo, ¿cierto? Él hace una retrospectiva, una cosa introvertida, y por eso él también plantea la idea de lo expresivo desde lo interno, ¿cierto? Él dice que las formas como formas se quedan en formas. Mire que es una cosa rara porque uno dice, puta, pero este man hace todo un trabajo físico, frío, 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 pero realmente todo surge como un pensamiento interno, o sea, todo surge desde el interior hacia lo exterior. Bueno, invitamos acá a las personas que están conectados con nosotros si de pronto desean presentar alguna pregunta, algún comentario,
a Daniel. También pueden hacerlo por micrófono, pueden levantar la mano que aparece en la parte inferior de Zoom y podemos habilitarles también entonces el micrófono para presentar su inquietud, o pues sigue habilitado también el chat y el botón de preguntas y respuestas. Sí, pregunten lo que quieran. Mentira, no, yo creo que también sería bueno, sí, como saber, sí, por qué llegaron o qué es lo que les llamó la atención o qué es lo que... Porque yo creo que es algo que la ciudad está generando un revuelco técnico, como en algún momento lo fue el mimo. Yo creo que el mimo, la pantomima, o sea, hace 30 años la pantomima en la ciudad era, eso era todo el mundo, o el clown, por ejemplo, que un momento a otro ya todo el mundo ahorita, o sea, el clown como que se desbordó y así. La pantomima ya no tanto, pero tuvo también su época. Entonces yo creo que quizá en algún momento pase lo mismo con el mimo de crew, donde todos queramos hacer mimo corporal. Pues, y que surjan reflexiones, o sea, no importa, digamos, que todos lo hagamos, sino que queden reflexiones, que se siga permaneciendo, pues que se permanezca la pregunta y que podamos acercarnos cada vez más, porque hay pocas personas aquí en la ciudad que digamos, que experimentan ese lenguaje y sería interesante poder encontrarse con otras personas que hagan otros hallazgos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron acá presentes. Me alegra que hayan permanecido y que, bueno, que nos veamos, que sigamos viéndonos por ahí. No, Daniel, muchas gracias a ti. Gracias a todos por permanecer acá con nosotros. Los invitamos a estar atentos también a la grabación de este encuentro. La podrán encontrar en el canal de YouTube de UDARROA. Nos pueden buscar directamente desde el canal de YouTube o buscar también en YouTube Enseño porque quiero. Entonces simplemente buscan Enseño porque quiero y de allí les puede aparecer la lista de grabaciones de las diferentes charlas que hemos realizado en Enseño porque quiero. También los invitamos a seguir participando en estos encuentros de Enseño porque quiero. También pueden postularse como ponentes en estos encuentros, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de vinculación con la universidad, estudiantes, profesores, administrativos, jubilados, pueden postularse para compartir su conocimiento en estos encuentros de Enseño porque quiero. Así que todos bienvenidos a seguir participando, tanto como asistentes como ponentes. Daniel, muchas gracias de nuevo. Por acá en el chat puedes ir mirando tus agradecimientos también a este encuentro. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. @UDA virtual por el espacio y por permitir esos acercamientos que a veces son difíciles, como en la ciudad o en la misma universidad, a veces esos espacios de reflexión acerca del arte del teatro y del arte del actor. Entonces, muchas gracias por permitir ese espacio y feliz día para todos y todas. A todos, muchas gracias. Feliz día.